Bienvenidos, bienvenidas a Fuera del Torneo. El podcast sobre tenis. Pero sobre tenis, ojo, con conciencia. Sobre el tenis con clase. Este es el podcast sobre tenis con conciencia de clase. A mediados de febrero de 2026, la tenista australiana Destiny Ayaba tomó una decisión tajante. Con solo 25 años comunicó su retirada definitiva del tenis profesional. No lo hizo mediante un comunicado redactado por una agencia de representación ni con agradecimientos protocolarios a los patrocinadores. Lo hizo dejando una frase en sus redes sociales que dinamitó el relato tradicional de este deporte. Detrás de los trajes blancos, los códigos de conducta y las tradiciones de caballerosidad se esconde una cultura racista, misógina, homófoba y hostil contra cualquiera que no encaje exactamente en su molde. Ayaba, de ascendencia samoana y maorí, no estaba describiendo una anomalía ni una racha de mala suerte. Estaba señalando cómo la estética del circuito opera hoy como una aduana silenciosa. En el tenis profesional contemporáneo, el vestuario ya no es solo ropa deportiva. Es una tarjeta de presentación comercial que dictamina quién es patrocinable y quién no. La paradoja es que esa imagen de pulcritud impoluta que exige el protocolo sobre la pista central se sostiene sobre una cadena global de producción textil profundamente asimétrica. La equipación oficial de 300 € que porta un cabeza de serie en la pista central, diseñada en los despachos corporativos de Oregón, Herzogenaurach o París, no se fabrica en los países que albergan los torneos de Grand Slam. Se confecciona en las maquilas del sudeste asiático, en naves industriales de Bangladesh, Camboya, Vietnam o Indonesia, donde trabajadoras racializadas perciben salarios por debajo del umbral de subsistencia en jornadas de 12 horas. De nuevo encontramos aquí cinismo estructural en el modelo de negocio. Las mismas multinacionales que financian las carreras de la élite y exigen pulcritud estética sobre la pista, aumentan sus márgenes de beneficio explotando la mano de obra no blanca en la periferia global. La prenda que en la pista central de Londres o Nueva York simboliza elegancia y estatus burgués es, en su origen material, el producto de la precarización en el sur global. El tenis no solo aplica este filtro, este sesgo en su cadena de suministro. Vive de explotar esa misma brecha en la pista, en la grada y en la cantera. Hablar en racismo en el tenis desde mi posición, como hombre blanco, de clase media, comunicador y profesor universitario, me genera mucho vértigo. Pero no traigo este tema por cumplir una cuota ni por una pomposa responsabilidad con la verdad. Lo traigo por compromiso. Por un compromiso con el título del podcast y con un compromiso con el deporte al que aquí le estamos quitando las capas de pintura para ver cómo funciona por dentro. Y por una cuestión elemental de justicia narrativa con las historias, los datos y las voces que el propio circuito ha intentado amortiguar. Durante décadas, el sistema del tenis profesional solo permitió el acceso de atletas no blancos a condición de que aceptaran una asimilación impecable. El atleta racializado era admitido en el recinto siempre que no alterara el lenguaje, la estética ni las formas del club. El tenis aceptaba la presencia del diferente únicamente si éste actuaba como un huésped infinitamente agradecido por la invitación. El caso de Arthur Ashe en las décadas de los 60 y los 70 del siglo XX es el ejemplo paradigmático de esta tensión. Se convirtió en el primer hombre afroamericano en ganar el Abierto de Estados Unidos, Australia y Wimbledon. Sin embargo, en los inicios de su carrera, cuando ya disputaba la Copa Davis con el equipo oficial de Estados Unidos, Ashe no podía alojarse en los mismos hoteles que sus compañeros blancos en los torneos disputados en el sur segregado del país.
Las directivas de las federaciones le exigían una conducta intachable a cambio de tramitarle las inscripciones. Ash tuvo que asumir un perfil de diplomacia constante para sobrevivir en un entorno de clubes privados que restringían la entrada a personas de su color de piel. La prensa de la época ensalzó su figura no solo por la finura de sus voleas, sino por su autocontrol. Se valoraba en él que no protestara las decisiones arbitrales y que encarnara el arquetipo del atleta educado, que no generaba incomodidad en el palco de autoridades. Sin embargo, cuando Ash comenzó a utilizar su posición pública para denunciar el sistema del apartheid en Sudáfrica o la situación de los refugiados haitianos retenidos por el gobierno estadounidense, la estructura del tenis, para sorpresa de nadie, le recordó rápidamente dónde estaban los límites de su aceptación. Su activismo fue tolerado solo mientras no interfiriera en los intereses comerciales de las federaciones internacionales. La figura de Ash demuestra que la tolerancia del club no era un reconocimiento de igualdad, sino una concesión condicional. En Europa, esa misma tensión se vivió a través de la figura de Yannick Noah. Tras su victoria en Roland Garros en 1983, la prensa francesa y europea osciló de forma recurrente entre la elevación de su figura como un producto exótico del sistema deportivo de la República y la crítica paternalista cuando cuestionaba las estructuras tradicionales. Cuando Noah ganaba, se ensalza su alegría de vivir y su carisma. Cuando expresaba sus opiniones sobre la política francesa o la música, se le tildaba de poco profesional o de disperso. Años después de su retirada, Noah ha señalado de forma reiterada la desconexión de la Federación Francesa de Tenis con la realidad de los banlieues, los barrios periféricos de las grandes ciudades galas. El circuito acogía la estética y el carisma de Noah para dinamizar su mercado y vender entradas, pero rechazaba de plano invertir recursos en crear infraestructuras públicas permanentes en los barrios populares, donde el tenis sigue siendo un deporte inalcanzable. Se captaba el icono para el escaparate, pero se blindaba la institución para que nada cambiara en la base. Si ha existido un punto de ruptura en la historia moderna de este deporte, fue la aparición de Venus y Serena Williams a finales de la década de 1990 del siglo XX. Guiadas por su padre Richard Williams desde las pistas públicas de Compton en California, las hermanas entraron en el circuito WTA rompiendo tanto la técnica de golpeo como el código estético imperante. Frente a la tradición del tenis defensivo de la época, las hermanas Williams introdujeron un patrón de juego basado en la velocidad de aceleración, el apoyo en abierto y una potencia de impacto desconocida hasta entonces. A esa revolución técnica le añadieron su propia estética. Aparecieron en la pista central del Abierto de Australia con trenzas decoradas con cuentas blancas que resonaban en cada sacudida del saque. La reacción de parte del ecosistema del tenis tradicional no fue la admiración técnica, sino una resistencia soterrada que osciló entre el cuestionamiento de su feminidad y la acusación velada de que su fuerza era impropia de la elegancia del juego. Toda esa tensión latente cristalizó en un episodio concreto que marcó la historia del circuito. El 15 de marzo de 2001, en el torneo de Indian Wells, considerado el quinto Grand Slam, por su capacidad económica y su público de alta renta, Venus Williams se retiró de la semifinal que debía enfrentarla a su hermana Serena minutos antes del inicio del encuentro, debido a una tendinitis en la rodilla. La prensa especializada y la grada del torneo alimentaron de inmediato la teoría, sin pruebas, de que su padre Richard decidía arbitrariamente el resultado de los partidos entre ellas. 2 días después, Serena Williams saltó a la pista central para disputar la final ante la belga Kim Clijsters. Un estadio repleto de más de 15.000 espectadores abucheó sistemáticamente a una joven de 19 años durante las 2 horas que duró el partido. Cuando Venus y Richard Williams caminaron por el pasillo de la grada para ocupar sus asientos en el box, parte del público les dedicó insultos racistas directos. Richard Williams declaró posteriormente que miembros de la grada le gritaron "nigger" y le instaron a regresar a su barrio. La respuesta de las instituciones del tenis ante lo sucedido en California: apelar a la libertad de expresión del público que había pagado su entrada y calificar el incidente como un malentendido.
En respuesta a esa pasividad, las hermanas Williams boicotearon el torneo de Indian Wells durante 14 y 15 años consecutivos respectivamente, renunciando a sumar puntos clave para el ranking y a ingresar millones de dólares en premios en protesta por lo que vivieron en la pista central. Aquella herida no fue una anécdota, fue la demostración de cómo el público de un club privado tolera el éxito del deportista racializado solo mientras éste no altere la jerarquía implícita. El tratamiento informativo y periodístico que recibe el tenista no blanco ha mantenido una dicotomía histórica en el uso del lenguaje. Mientras que a los tenistas blancos de la élite se les asignan atributos vinculados a la inteligencia estratégica, la fuerza mental, el orden táctico y la frialdad estoica, las victorias de los deportistas afrodescendientes se suelen achacar a la potencia física desmedida o al talento innato, mientras que a los tenistas de origen asiático se les encasilla bajo el mito del robot disciplinado o la falta de carisma. Esta condescendencia hacia el atleta racializado no solo está en las crónicas, aflora de forma cruda sobre la propia pista. Un caso revelador ocurrió tras un tenso encuentro en el US Open entre Jelena Ostapenko y la estadounidense Taylor Townsend. En el saludo final en la red, Ostapenko le espetó a Townsend que no tenía clase y no tenía educación. No class, no education. La respuesta de Naomi Osaka en la sala de prensa fue tajante al señalar la carga histórica de este comentario. Dijo Osaka: es literalmente una de las peores cosas que le puedes decir a una tenista negra en un deporte predominantemente blanco. Conozco a Taylor y sé lo inteligente que es. Recurrir al estigma de llamarla inculta es activar un prejuicio histórico que la comunidad sufre dentro y fuera de la pista. Esa mirada tutelar ha condicionado la visión occidental sobre Asia y el mundo árabe. Como hemos dicho, el estereotipo del atleta robótico. Desde la irrupción histórica de Michael Chang en el Roland Garros de 1989, hasta figuras actuales como Brandon Nakashima o Mackenzie McDonald, la prensa occidental ha tendido a calificar la contención emocional de los tenistas de origen asiático como apatía, frialdad sin alma o falta de personalidad directamente. Mientras que esa misma compostura en un jugador blanco como Bjorn Borg o Jannik Sinner se ensalza como mentalidad de hielo. A nivel de Grand Slam, tras el triunfo histórico de Li Na y la medalla de oro de Zheng Qinwen en los Juegos Olímpicos de París 2024, las crónicas volvieron a recurrir al tópico del método militarizado de las academias asiáticas, en contraste con la creatividad libre atribuida a las jugadoras europeas. O el caso de Ons Jabeur, la tunecina, primera mujer árabe y africana en alcanzar las finales de Wimbledon y del US Open, ha denunciado las barreras que enfrentó en los inicios de su carrera. Pese a destacar en categoría junior, las grandes marcas comerciales occidentales rechazaron patrocinarla porque el mercado norteafricano no entraba en sus prioridades de venta. Jabeur tuvo que autofinanciar sus viajes en la más absoluta precariedad hasta que firmas del Golfo Pérsico entraron en su equipación. Existe una paradoja comercial insostenible. La ATP y la WTA firman acuerdos millonarios con fondos soberanos de Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes para albergar torneos de máxima categoría y la exhibición de fin de año. Pero las estructuras de esos mismos estamentos apenas destinan presupuesto a desarrollar becas para jóvenes talentos de África o del mundo árabe. El capital de la región es bienvenido para financiar los premios del circuito. Los deportistas de esa misma región siguen siendo tratados como una excepción incómoda, sin embargo. Si se observa la grada de un torneo de categoría Masters 1000 como el de Toronto, Montreal, Cincinnati o Madrid, la composición demográfica de los espectadores no refleja la diversidad de las ciudades que los acogen, ni siquiera de los barrios que los acogen. En metrópolis como Toronto, donde más del 50% de la población pertenece a minorías no blancas, el público que ocupa los asientos de la pista central es abrumadoramente blanco y pertenece a tramos de renta alta. Esta falta de representación en la grada, es cierto, responde al coste de las entradas. Asistir a una jornada de cuartos de final o semifinales en un torneo de esta categoría exige un desembolso que oscila entre los 150 y los 600 euros por sesión.
Cuando el tenis fija estos precios de acceso, el público que se puede permitir acudir a la pista central no es el aficionado general, sino la clase alta con capacidad de gasto discrecional. Pero la barrera decisiva no está en la grada, está en la cantera. La falta de pluralidad en el tenis profesional es la consecuencia de una aduana económica que opera entre los 8 y los 18 años. ¿Cuánto cuesta la formación junior? Formar a un jugador o jugadora en una academia privada de alto rendimiento para que pueda dar el salto al profesionalismo exige una inversión acumulada de entre 200.000 y 500.000 euros. ¿Cómo funciona la gira junior? Un jugador o jugadora junior que aspire a entrar en el ranking ITF necesita disputar torneos internacionales en 3 continentes distintos al año, lo que implica gastos en billetes de avión, hoteles, licencias, entrenadores y encordados que superan los 40.000 euros anuales para un junior. En un sistema económico donde las familias de clase trabajadora o de minorías racializadas sufren una brecha de patrimonio acumulado respecto a las clases altas tradicionales, el coste del tenis profesional actúa como un filtro infranqueable. El circuito oficial utiliza historias de superación personal para enmascarar esta barrera de clase y de raza. Se ensalza la trayectoria de, por ejemplo, Francis Tiafoe, hijo de un conserje que dormía en las oficinas de un centro de tenis en Maryland, o el camino de jóvenes valores de la diáspora como Learner Tien, que para poder costear su salto profesional tuvieron que apoyarse de forma casi agónica en la vía universitaria o en sobrecargas de torneos en el circuito Challenger. Se presenta la excepción milagrosa como prueba de que el sistema funciona, ocultando a los miles de jóvenes con talento de origen humilde que quedan fuera por no poder costear la inscripción a un torneo ITF. Y cuando la tensión económica y de supervivencia baja a los torneos menores, las categorías Challenger o ITF, el conflicto étnico aflora con violencia directa. En el ATP Challenger de Itajaí, en Brasil, los tenistas Luis David Martínez y Cristian Rodríguez terminaron detenidos por la policía militar, acusados de un delito de injuria racial tras realizar gestos imitando a un mono e insultar a un trabajador del club al término de su partido. En la trinchera del barro, donde los jugadores compiten sin margen financiero para cubrir los costes de la semana, el racismo deja de ser un código de conducta soterrado para convertirse en un estallido físico de impunidad. Las campañas institucionales de la ATP y la WTA bajo el lema de la inclusión o la diversidad no modifican la realidad del circuito. Pintar una pista con colores conmemorativos, colocar etiquetas publicitarias o emitir vídeos institucionales durante los torneos del Grand Slam no altera en nada el coste de las academias ni reduce el precio de las licencias federativas. Es diversidad de escaparate diseñada para limpiar la imagen corporativa de las multinacionales que patrocinan el torneo. Este modelo de exclusión en la grada y en la pista no es un fallo fortuito del sistema, es un objetivo comercial. A diferencia de deportes populares como el fútbol o el baloncesto, cuyo valor comercial reside en la masa crítica de millones de espectadores sin importar su nivel de ingresos, en el tenis profesional cotiza en bolsa vender una audiencia selecta. El modelo de negocio del circuito ATP y WTA no busca el volumen, sino el perfil de consumo premium. Los grandes patrocinadores del tenis no son marcas de consumo masivo, sino entidades de banca privada, marcas de relojería de lujo, multinacionales de aviación y automóviles de alta gama. Para ese ecosistema comercial, que la grada de Toronto, Londres, Nueva York o Madrid sea un reducto blanco y acomodado no es un problema que solucionar, es exactamente el espacio de exclusión que están pagando por patrocinar. Si el tenis pretende dejar de ser un club privado que excluye a la mayoría de la población global, las medidas no pasan por la cosmética del departamento de marketing, pasan por la reestructuración del modelo económico y la redistribución del capital que genera este negocio. Primero, descentralización de los fondos de desarrollo. La Federación Internacional de Tenis, la ITF, ingresa cientos de millones de euros a través de los 4 Grand Slams. Estos recursos no deben quedarse en los remanentes financieros de las federaciones organizadoras. Deben redirigirse mediante cuotas obligatorias a la creación de canchas públicas gratuitas de acceso libre y a la financiación de becas completas para jugadores que provengan de familias sin capacidad patrimonial.
Segundo, socialización, por muy mal que suene, de los viajes en la categoría junior. La ITF debe asumir la logística y los costes de desplazamiento de las giras internacionales juniores, impidiendo que el ranking de un chico o una chica de 15 años dependa exclusivamente de la tarjeta de crédito familiar. Si el talento es global, el acceso a la competición también debe de serlo. Tercero, regulación del acoso digital y las casas de apuestas. Los informes independientes encargados por los propios estamentos del tenis han revelado que jugadoras como Coco Gauff, Naomi Osaka o la propia Destiny Ayaba son el objetivo de la inmensa mayoría del acoso racista y misógino en redes sociales, procedente en gran parte de apostadores que pierden dinero en las plataformas de juego online. La ATP y la WTA deben cortar de forma directa sus patrocinios con las casas de apuestas, que se lucran con la presión sobre los deportistas. Como denunció Destiny Ayaba, al anunciar su retirada a los 25 años, el problema del tenis no es la falta de talento en la periferia global. El problema es que la estructura del circuito prefiere mantener los códigos, los privilegios y los filtros de un club victoriano antes que abrir las puertas a la realidad del mundo contemporáneo. Y hasta que no desmontemos la arquitectura económica de ese club, la pista central seguirá siendo el reflejo de una desigualdad que este deporte se niega a corregir. Esto es Fuera del Torneo. Un podcast abierto a todos, abierto a todas. Es el podcast sobre tenis, pero sobre tenis con clase, sobre tenis con conciencia. Este es un podcast sobre tenis con conciencia de clase.